Hay un dicho por allí que dice que nadie es profeta en su tierra y de una u otra manera yo lo sufrí en carne propia. Fíjate que, por ejemplo, yo creo que me di a conocer en el mundo entero como la niña prodigio. En Alemania me bautizaron la Valquiria del piano. ¿Quién no me conoce como la Leona del piano? Eh, Sin embargo, en mi país sufrí un boicot que fue bastante triste. Este boicot fue porque, entre otras cosas, yo era una mujer divorciada y vuelta a casar. Nací en Caracas y desde muy pequeña toco piano. Yo siempre digo que seguramente toco piano desde el vientre de mamá. Yo a mis 4 años recuerdo colocar todas mis muñecas frente al piano y estar allí durante horas haciéndoles conciertos, improvisando ópera. Papá se dio cuenta de esta gran pasión con la que había nacido, algo que por supuesto viene en el ADN, viene en la sangre. Y él se convirtió entonces en mi primer gran maestro, bastante riguroso, pero un maestro que le agradezco haberme hecho practicar tan tenazmente. Cuando tenía 8 años, mi familia decide emigrar a Estados Unidos por toda esta gran crisis económica, política y social que había en Venezuela. Y apenas nos instalamos en Nueva York, comienzo a dar mis primeros conciertos privados a amigos de mi familia, amigos de papá y de mamá, conocidos. Una fecha inolvidable para mí fue aquel 25 de noviembre donde di mi primer gran concierto público, que fue tan especial que eso hizo que hasta que terminara ese año fui invitada a 5 de las salas más importantes de Estados Unidos. Y al año siguiente yo fui invitada especialmente por el presidente de los Estados Unidos para dar un concierto en la Casa Blanca. Y allí me fui yo, había elegido todo un repertorio con las canciones que sabía que le gustaban al presidente. Y al comenzar a tocar me di cuenta de que el piano estaba desafinado. Y allí, en mis 9 añitos, me enfurecí, me negué a seguir tocando. El presidente se me acerca, me da una palmada en el hombro y me pide que por favor toque su canción favorita de Mockingbird. Y entonces ahí fue que accedí. Después de allí fue un no parar de conciertos que ha marcado toda mi vida. Recorrer países, conocer a los grandes maestros, conocer a los grandes músicos en su momento. Por ejemplo, cuando tenía 13 años conocí a Rossini y él junto a esta maravillosa cantante de ópera, Adelina Patti, son quienes me aconsejan empezar a tomar clases de canto. Ese año muere mamá en una epidemia de cólera y sin embargo eso no me detuvo. Inmediatamente salí de gira. Fue mi primera vez que estuve tocando por toda España. Me caso por primera vez a mis 19 años con un músico, un violinista, y al año siguiente tuve mi primera hija, Emilita. Yo A Milita me tocó dejarla al cuidado de mi gran amiga. La dejé a su cuidado porque me fui de gira con mi marido, que resultó mi primer gran fracaso personal y mi primer gran fracaso profesional. Allí pude conocer mucho más a mi marido, pude conocer su carácter, su debilidad, su irresponsabilidad. Eso fracturó el matrimonio. Además, tuve un aborto espontáneo y a los pocos días murió papá. Me sentí en la fosa, sentí por primera vez que el mundo se me caía encima, sentí por primera vez que no sabía qué iba a hacer, ¿sabes? Esa fragilidad cuando todo se te comienza a derrumbar. Y entonces en ese momento mi amiga
me propone adoptar a mi hija Emilita, con la condición de que no la vuelva a ver jamás. Y acepté. Me quedé sola, con mi piano y mi música. 3 años después me vuelvo a casar, esta vez con Giovanni, un barítono compañero, y con él tuve 4 maravillosos hijos. A Lulú, Teresita, a Giovanni y a la Carreño Donald Operatic Jam. Con esta compañía, mi marido y 49 músicos viajó a Venezuela por segunda vez, y es allí donde sufro este terrible boicot. Fue tan duro que incluso la noche del estreno no se presentó el director de orquesta. Yo tomé el mando de la situación y esa noche entonces fue cuando yo hice mi gran debut como directora de orquesta. Prácticamente todo ese año me tuve que quedar en Venezuela por problemas legales. Fíjate tú que si sumamos ese año más otra visita previa que tuve en Venezuela, más los años de mi infancia, yo solamente he estado 10 años de mi vida en Venezuela, pero jamás me he permitido romper con mis tradiciones venezolanas, jamás me he permitido dejar de inspirarme en nuestra música y jamás renuncié a mi nacionalidad venezolana y jamás pienso hacerlo. Siempre seré la gran Teresa Carreño de Venezuela.